Si llegaste hasta aquí, probablemente hay algo dentro de ti que ya no quiere seguir igual. No estás buscando que te aplaudan. Tampoco estás buscando una excusa para seguir como estás. Estás buscando claridad. Un camino. Una forma distinta de enfrentar la realidad que estás viviendo. Y eso es exactamente lo que vas a encontrar. Esta serie no se trata de motivación superficial ni de fórmulas mágicas que suenan bonito pero no sirven para nada. Vamos a hablar de decisiones, de hábitos, de mentalidad. Vamos a hablar de cómo las pequeñas elecciones que haces cada día construyen, o destruyen, tu vida. No se trata solo de dinero. Se trata de lo que hay detrás del dinero. De lo que estás dispuesto a aprender, cambiar y soltar. Porque mientras no entiendas cómo piensas, cómo gastas, cómo valoras tu tiempo y tu esfuerzo, vas a seguir atrapado en el mismo círculo. Vas a seguir corriendo por más sin saber por qué, y sin saber para qué. ¿Quieres resultados diferentes? Entonces vas a tener que pensar diferente. Y actuar diferente. Esta serie no es para entretenerte. Es para incomodarte. Para confrontarte. Para empujarte a tomar responsabilidad. Para que dejes de esperar que las cosas cambien solas, y empieces a construir una vida que tenga sentido para ti. No va a ser fácil. No siempre va a ser agradable. Pero si prestas atención, y si realmente aplicas lo que vas a escuchar, puede marcar un antes y un después en tu vida. Así que quédate. Observa. Escucha con intención. Porque vamos a empezar desde donde realmente importa, desde dentro. Capítulo 1. El hombre que deseaba oro. ¿Cuántas veces has sentido que el esfuerzo que haces cada día no se refleja en tu bolsillo? Te levantas temprano, trabajas duro, cumples con tus responsabilidades, y sin embargo, al final del mes, el dinero desaparece. Como si nunca hubiera pasado por tus manos. Ese sentimiento lo conocía bien un hombre de la antigua Babilonia, que, a pesar de trabajar constantemente, vivía atrapado en la frustración de no poder prosperar. Observaba cómo otros, que parecían no trabajar más que él, lograban tener riquezas, casas, tierras y comodidades. Y comenzó a hacerse una pregunta que muchos también se han hecho. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué otros tienen riqueza y yo no? Esa pregunta lo llevó a una decisión clave. Buscar respuestas, buscar a alguien que supiera más que él. Porque entendió que si seguía pensando igual, seguiría obteniendo los mismos resultados. Esa decisión lo llevó a acercarse al hombre más próspero que conocía. Y lo primero que aprendió fue simple, pero poderoso. La riqueza no se obtiene por azar. Se construye. Paso a paso. Con disciplina. Nadie se vuelve rico simplemente deseándolo. Tampoco se trata de trabajar hasta el agotamiento. Se trata de entender ciertas leyes que gobiernan el dinero, y aplicarlas sin excusas. La primera de esas leyes es una que muy pocos aplican. Aprende a conservar una parte de lo que ganas. Así de sencillo, y así de difícil. Porque todos saben cómo ganar dinero, pero pocos saben cómo quedarse con él. La mayoría vive con la idea de que debe ganar más para vivir mejor, pero no entienden que si no sabes manejar lo que ya tienes, más ingresos solo significarán más gastos. ¿Y cómo se empieza? Guardando una parte de todo lo que recibes. No importa cuánto ganes. Aunque sea poco. El hábito es más importante que la cantidad. El hombre que deseaba oro descubrió que había vivido toda su vida trabajando para otros, para sus acreedores, para los comerciantes, para el mercado, pero nunca para él mismo. Y ahí estaba la raíz de su pobreza. Nunca se había pagado a sí mismo primero. Cuando decides que una parte de tus ingresos te pertenece, estás dando el primer paso hacia la libertad financiera. No es magia. Es constancia. El hombre que deseaba oro empezó a aplicar lo que aprendió, reservar una décima parte de todo lo que ganaba para sí mismo. No para gastar, no para darse un gusto inmediato, sino para construir una base. Al principio, parecía poco. Pero con el tiempo, ese pequeño porcentaje empezó a crecer. Y más importante aún, su mentalidad comenzó a cambiar. Ya no pensaba solo en cómo ganar dinero, sino en cómo mantenerlo, cómo hacerlo crecer.
Empezó a desarrollar hábitos distintos. Porque cuando te pagas a ti mismo primero, estás entrenando tu mente para priorizar tu futuro. Estás diciendo, yo soy importante, y mi bienestar viene antes que mis impulsos momentáneos. Mientras otros vivían al día, él comenzó a acumular pequeñas cantidades. Y con ello, se dio cuenta de algo esencial: guardar no significa privarse, significa sembrar. Cada moneda reservada era una semilla para su libertad futura. En el camino, algunos se burlaban. Le decían que estaba ahorrando migajas. Pero él ya había comprendido algo que muchos nunca entenderán. No se trata de cuánto ahorras al inicio, sino de la decisión diaria de respetarte a ti mismo lo suficiente como para no gastarlo todo. Esa decisión cambió su rumbo. Ya no dependía de la suerte. Ya no esperaba milagros ni culpaba a su trabajo o al gobierno o a la economía. Había asumido el control de una parte de su vida. Y ese control lo empoderaba. La riqueza no empieza con un gran ingreso. Empieza con un simple acto de disciplina: guardar una parte de lo que hoy tienes, sin excusas, sin excepciones. Con el tiempo, el hombre que deseaba oro entendió que su situación financiera no había sido producto del destino, la mala suerte o la falta de oportunidades. Había sido el resultado de años y años de decisiones impulsivas, de postergar su bienestar, de gastar primero y pensar después. Pero ahora era distinto. Había comenzado a ver el dinero con otros ojos. Ya no como algo que se va, sino como algo que puede crecer si lo trata con respeto y sabiduría. Lo que empezó como un pequeño ahorro mensual se transformó en un fondo que le daba tranquilidad. Ya no sentía ansiedad cada vez que surgía un imprevisto, porque sabía que tenía un respaldo. Y más aún, empezó a notar que esa reserva de dinero abría nuevas posibilidades. Podía invertir, podía aprovechar una oportunidad, podía decir no a cosas que antes aceptaba por necesidad. La mayoría de personas vive con la idea de que el dinero solo sirve para cubrir gastos. Pero el que desea progresar debe entender que el dinero bien administrado también sirve para comprar tiempo, para construir seguridad, para tener opciones. Y lo más importante, para liberarte. Cuando vives al día, no puedes decidir. Estás atado. Tienes que aceptar cualquier trabajo, cualquier trato, cualquier condición. Pero cuando tienes una reserva que te pertenece, tienes margen para pensar, elegir y actuar con calma. Ese margen es lo que permite construir riqueza verdadera. Pero este cambio no es solo externo. Es un cambio mental. Cuando tú eliges reservar una parte de tus ingresos, le estás diciendo a tu mente: yo valgo. Mi futuro importa. No voy a vivir solo para hoy, ni voy a regalarle todo mi esfuerzo a otros. No se trata de volverte tacaño. Tampoco de obsesionarte con el dinero. Se trata de respeto. De tener un propósito. De entender que el trabajo duro, por sí solo, no construye riqueza. Lo que la construye es lo que haces con lo que ganas. Y aquí está el gran aprendizaje con el que este hombre comenzó a cambiar su destino. Si no puedes quedarte con una parte de lo que ganas ahora, tampoco lo harás cuando ganes más. Porque no es un problema de ingreso. Es un problema de hábito. De mentalidad. Así, el hombre que deseaba oro dejó de ser solo un soñador. Se convirtió en alguien que tomaba acción. Y esa acción, por más pequeña que fuera al inicio, lo sacó de la frustración y lo puso en el camino de la prosperidad. Su historia nos enseña algo fundamental. El primer paso hacia la riqueza no es ganar más, es aprender a quedarte con una parte de lo que ya tienes. Ese es el inicio. Lo demás vendrá después. Detente un momento. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti está buscando un cambio real. Esta historia no es entretenimiento. Es una herramienta para tu vida financiera. Y puede ser el punto de quiebre que no sabías que necesitabas. Así que no dejes que mensajes vacíos, notificaciones o distracciones sin sentido te saquen de este momento. Concéntrate. Quédate. Porque lo que estás escuchando puede transformar tu forma de ver el dinero. Y tu vida. Capítulo 2. El hombre más rico de Babilonia. En toda ciudad siempre hay alguien que sobresale. Alguien que, mientras otros apenas logran sobrevivir,
ha encontrado el modo de prosperar. En la antigua Babilonia, ese hombre era conocido por todos. Su nombre inspiraba respeto, y no por su apariencia o su poder, sino porque había logrado lo que muchos deseaban, abundancia y estabilidad. Pero este hombre no nació con privilegios. No heredó su riqueza. Él mismo había sido un trabajador común, alguien sin grandes conocimientos, sin dinero, sin ventaja alguna. Y sin embargo, había logrado construir una vida de prosperidad. Esa transformación despertó la curiosidad de dos antiguos amigos suyos, quienes un día decidieron acercarse a él. Querían saber cómo lo había hecho. No con envidia, sino con la esperanza de entender qué era eso que él sabía y ellos no. Y así comenzó una conversación que cambiaría sus vidas para siempre. Cuando se encontraron con él, fueron directos. Nos conociste cuando todos éramos jóvenes. Jugábamos juntos, aprendíamos juntos, soñábamos juntos. Pero hoy tú eres rico, y nosotros no. Queremos entender por qué. ¿Qué hiciste distinto? ¿Qué sabes que nosotros no sabemos? La respuesta del hombre fue clara. La diferencia no está en lo que ganas, sino en lo que haces con lo que ganas. Y agregó: si ustedes están dispuestos a aprender, yo les enseñaré exactamente lo que hice. No hay secretos. Solo principios simples que cualquiera puede aplicar, si tiene disciplina. Lo primero que compartió fue una verdad incómoda. La mayoría de personas no se prepara para la riqueza. Solo la desea. Quieren tener dinero, pero no están dispuestos a cambiar su forma de vivir. No observan cómo gastan, no cuestionan sus hábitos, no se educan financieramente. Y así, viven atrapados en una rueda donde cada moneda que ganan se les escapa de las manos sin dejar rastro. Él, en cambio, había tomado otra decisión: convertirse en un buen administrador de su propio dinero. Empezó desde cero, pero con determinación. Se formó, aprendió de sus errores, escuchó a quienes sabían más, y sobre todo, mantuvo una disciplina férrea. Jamás gastaba todo lo que ganaba. Nunca dejaba que los deseos controlaran su bolsillo. Y siempre buscaba formas de hacer que el dinero trabajara para él. El hombre más rico de Babilonia continuó su explicación con calma, como quien conoce bien el camino porque lo ha recorrido con esfuerzo. Les dijo: muchos creen que la riqueza llega cuando los ingresos aumentan. Pero yo he visto gente que, al ganar más, simplemente gasta más. No se trata de cuánto entra, sino de cuánto logras conservar y multiplicar. Ahí está la clave que pocos entienden. La verdadera riqueza no se construye con lo que ganas, sino con lo que haces con lo que te quedas. Y eso requiere tres cosas: conocimiento, disciplina y paciencia. Primero, el conocimiento. Nadie nace sabiendo administrar dinero. Es algo que se aprende. Este hombre se había rodeado de personas sabias. Observaba, preguntaba, escuchaba. No tenía miedo de reconocer su ignorancia, porque entendía que cada error financiero podía costarle años de trabajo. Segundo, la disciplina. Mientras otros gastaban en placeres momentáneos, él seguía su plan. Guardaba una parte fija de cada ingreso, y jamás rompía esa regla, por más tentadora que fuera la situación. No vivía como un rico mientras aún no lo era. Vivía con sencillez, pero con propósito. Y tercero, la paciencia. Porque la riqueza real no aparece de un día para otro. Requiere tiempo. Cada moneda ahorrada era sembrada con inteligencia. No dormía el dinero bajo el colchón. Lo ponía a trabajar. Lo invertía con cuidado, buscando siempre aprender más. A sus amigos les sorprendía lo lógico de todo eso. No era una fórmula mágica. No era un secreto oculto. Era sentido común, pero aplicado con constancia. Les dijo: ustedes han trabajado toda su vida. Y sin embargo, no tienen tranquilidad financiera. ¿Por qué? Porque nunca se detuvieron a construir una base sólida. Porque dejaron que el dinero se escapara, sin retenerlo, sin guiarlo. Ese día entendieron que no era la suerte lo que lo había hecho rico. Era una filosofía de vida basada en la responsabilidad. En lugar de gastar primero y ver qué quedaba después,
Él hacía lo contrario, se pagaba a sí mismo primero, planeaba, y recién después gastaba. Y eso lo cambió todo. Uno de los amigos, impactado por lo que escuchaba, le preguntó: ¿y qué hiciste cuando empezaste a guardar ese dinero? ¿Solo lo acumulaste? La respuesta fue inmediata. No. Guardar es solo el primer paso. El dinero ahorrado es como una semilla. Si solo lo guardas, nunca crecerá. Pero si lo siembras con sabiduría, puede darte frutos para toda la vida. Y entonces, explicó el siguiente principio esencial. Haz que el dinero trabaje para ti. Él no solo ahorraba, lo invertía. Al principio, cometió errores. Prestó su dinero a personas equivocadas, creyendo que eran oportunidades. Pero aprendió rápido: nunca pongas tu dinero en manos de quienes no entienden lo que hacen. Por eso, con el tiempo, fue más cauteloso. Solo invertía cuando entendía el negocio o confiaba en la experiencia del otro. Cada decisión financiera estaba basada en conocimiento, no en emociones. Y fue así como su dinero empezó a producir más dinero. Primero poco, luego más. Y con ese nuevo ingreso, volvía a guardar e invertir. Este ciclo, guardar, invertir, reinvertir, fue el motor silencioso de su crecimiento. Una rueda que, al girar, le dio independencia. Ya no dependía de un salario. No tenía miedo del futuro. Su dinero trabajaba incluso cuando él descansaba. También les dijo algo importante. No malgastes lo que ganas en lujos que no necesitas. Que tu estilo de vida crezca más lento que tus ingresos. Porque la verdadera riqueza no es aparentar. Es tener tranquilidad. Es tener opciones. Es poder decir no a lo que no quieres, porque no estás desesperado. Sus amigos escuchaban en silencio. No podían creer que, en todos esos años, nadie les hubiera enseñado algo tan valioso. Habían trabajado, sí. Se habían esforzado. Pero nunca habían aprendido a conservar, multiplicar y proteger su dinero. Y ahí estaba la gran lección. La riqueza es el resultado de decisiones inteligentes y constantes, no de golpes de suerte. Si hoy decides empezar a pagarte a ti mismo primero, y a cuidar lo que entra en tu bolsillo, estarás plantando las semillas de una vida diferente. El hombre más rico de Babilonia no solo les dio consejos. Les dio un camino. Uno que cualquiera puede seguir, si está dispuesto a cambiar. Capítulo 3. Las 7 soluciones. En toda sociedad hay quienes se quejan de su situación, y también quienes hacen algo al respecto. En Babilonia, cuando muchos vivían en pobreza, un grupo de personas decidió buscar respuestas. Querían cambiar sus vidas. Y para eso, acudieron a quien ya lo había logrado, el hombre más rico de la ciudad. Este aceptó ayudarlos, pero no con limosnas ni promesas vacías. Les ofreció algo mucho más valioso: conocimiento práctico. Les daría 7 soluciones para que cada uno pudiera construir su propio camino hacia la riqueza. No eran teorías. Eran principios probados que él mismo había aplicado. La primera lección que les dio fue clara. Para cambiar tu situación financiera, primero debes aceptar que tu situación actual es consecuencia de tus decisiones pasadas. Y que solo cambiando tus hábitos, cambiarás tu destino. Así comenzó la primera solución. 1. Empieza a llenar tu bolsa. Este principio es directo y poderoso. Una parte de todo lo que ganas, te pertenece y debes guardarla. No importa cuánto ganes hoy. No se trata de grandes cantidades. Se trata de hábito. Si cada vez que recibes un pago te quedas con el 10%, estás dando un paso firme hacia la libertad. Y no es solo por el dinero que acumulas. Es por lo que ese hábito genera en ti: respeto por tu trabajo, conciencia de tu futuro, y una mentalidad diferente. La mayoría de las personas trabaja para pagar deudas, para cumplir compromisos, para vivir al día. Pero si tú decides pagarte a ti mismo primero, empiezas a construir una base sólida. Tu bolsa, que antes siempre estaba vacía, empieza a llenarse poco a poco.
Y esa sensación de progreso, aunque sea lenta, es poderosa. Te motiva, te organiza, te fortalece. No importa si hoy solo puedes guardar una pequeña cantidad. Lo importante es que empieces, y que lo hagas con disciplina. Porque si no aprendes a conservar parte de lo que ya tienes, nunca sabrás qué hacer con más. Esa fue la primera solución. Sencilla, práctica, pero transformadora. Después de explicar la importancia de guardar una parte de tus ingresos, el maestro de Babilonia continuó con las siguientes soluciones. Cada una estaba diseñada para atacar un problema común. No bastaba con ahorrar. Había que aprender a administrar, proteger y multiplicar el dinero. Veamos ahora las siguientes 4 soluciones. 2. Controla tus gastos. Ahorrar no servirá de nada si tus gastos siempre se ajustan, o incluso superan, tus ingresos. La mayoría de las personas confunden necesidades con deseos. Y ahí empieza el problema. Por eso, esta solución invita a distinguir lo esencial de lo innecesario. No se trata de vivir como un mendigo, sino de gastar con inteligencia. De priorizar lo que realmente te da valor y bienestar, y eliminar lo que solo te da placer momentáneo. Cuando sabes en qué se va tu dinero, recuperas el control. Dejas de sentir que no alcanza, porque descubres que muchas veces se alcanza, solo que se está yendo sin dirección. 3. Haz que tu dinero produzca. Ahorrar es el primer paso. Pero dejar el dinero quieto no es suficiente. Tiene que trabajar. Esta tercera solución enseña a invertir con sabiduría. Poner el dinero a producir más dinero. Puede ser en un pequeño negocio, en un préstamo con interés justo, en una actividad que genere flujo. Lo importante es que ese dinero no esté estancado. Así como un campo fértil debe sembrarse, el dinero debe moverse con estrategia. Pero atención, no se trata de arriesgar por impulso, sino de aprender antes de actuar. 4. Protege tu tesoro contra pérdidas. Muchos pierden lo que han ganado por no saber protegerlo. Por dejarse llevar por promesas rápidas, inversiones dudosas o personas sin experiencia. Por eso esta solución es una advertencia. No pongas tu dinero en manos de quien no entiende lo que está haciendo. Si vas a invertir, asegúrate de entender el negocio. Consulta a personas con experiencia. Evita los atajos. La riqueza estable se construye con pasos firmes, no con apuestas. Y recuerda, una moneda ahorrada vale más que 10 perdidas por ingenuidad. 5. Haz de tu hogar una inversión rentable. No se trata solo de tener un techo. Se trata de hacer del hogar un lugar que te dé estabilidad y valor. En Babilonia, esto significaba dejar de pagar alquiler eterno y empezar a construir algo propio. Hoy, puede significar invertir en mejorar tu espacio, o usarlo como base para un negocio. Cuando tu hogar deja de ser solo un gasto y se convierte en una base sólida, todo lo demás se vuelve más estable. Tener un lugar seguro desde donde crecer hace la diferencia. El maestro de Babilonia sabía que sus oyentes ya estaban comprendiendo la importancia del ahorro, el control, la inversión y la protección del dinero. Pero todavía faltaban 2 piezas clave para completar el rompecabezas de la riqueza duradera. Así que continuó con la sexta solución. 6. Asegura ingresos para el futuro. Nadie puede trabajar para siempre. La juventud, la salud y la energía no duran toda la vida. Y aunque es difícil pensar en el futuro cuando estás ocupado sobreviviendo el presente, es justamente esa visión a largo plazo la que te dará verdadera tranquilidad. Esta solución enseña a crear fuentes de ingreso que funcionen incluso cuando tú ya no puedas producir. ¿Cómo? A través de inversiones bien pensadas. A través de bienes que generen rentas. A través de ahorros destinados exclusivamente para el retiro. Porque la riqueza no se trata solo de tener dinero ahora, sino de saber que el día de mañana no dependerás de la caridad, ni de tus hijos, ni del azar.
Prepararse hoy es un acto de responsabilidad contigo mismo. 7. Mejora tu habilidad para ganar. Esta última solución cierra el círculo con un mensaje claro. Tú eres el recurso más valioso que tienes. No importa cuánto ahorres, ni que tan bien administres tu dinero, si no inviertes también en ti. Aprender nuevas habilidades. Volverte más eficiente. Buscar mejores oportunidades. Rodearte de personas que te enseñen. Todo eso aumenta tu capacidad de generar ingresos. No esperes que las cosas cambien si tú no estás cambiando. El dinero llega cuando tú te conviertes en una persona capaz de generarlo, conservarlo y hacerlo crecer. Invertir en tu mente, en tu disciplina, en tu crecimiento personal y profesional, es la mejor inversión que puedes hacer. Y así terminan las 7 soluciones. No son promesas vacías. Son principios concretos. Aplicarlos requiere esfuerzo, pero también garantiza resultados. Porque están construidos sobre la realidad, sobre la experiencia, y sobre algo que todos podemos cambiar, nuestras decisiones. La riqueza no es una casualidad. Es la consecuencia de entender y aplicar estas verdades. Una decisión diaria, una moneda a la vez. Capítulo 4. La diosa de la fortuna. En Babilonia, como en cualquier ciudad del mundo, muchos hombres hablaban de la suerte. Algunos se lamentaban porque sentían que la fortuna nunca estaba de su lado. Otros contaban historias de conocidos que habían tenido suerte y prosperado de la noche a la mañana. Un día, se organizó un debate público sobre ese tema. ¿La suerte era real? ¿Estaba reservada solo para unos pocos? ¿Era cuestión de destino o de acción? El sabio que lideraba el encuentro escuchó atentamente a todos y luego dijo: la suerte no es una diosa caprichosa que lanza sus favores al azar. La suerte favorece a los que están preparados. Y entonces relató una historia que lo dejaba claro. Había una vez un hombre que trabajaba en una tienda de animales. Un día, un comerciante rico entró al local buscando comprar una gran cantidad de pieles. Ofrecía un precio justo, pero necesitaba cerrar el trato de inmediato. El comerciante preguntó: ¿puedes conseguirme 500 pieles en 3 días? El hombre pensó rápido. No las tenía. Pero conocía a alguien que sí. Tomó el riesgo. Le dijo que sí. Corrió a hacer el trato con su proveedor, logró conseguir las pieles, se las vendió al comerciante. Y con esa operación ganó en una semana lo que solía ganar en un año. Muchos dirían que fue suerte. Pero la verdad era otra. Él supo ver la oportunidad, actuar rápido y asumir responsabilidad. La mayoría de las personas hubiera dudado. Hubiera dicho no tengo, no puedo, tal vez. Él, en cambio, tomó acción. Ahí está la gran enseñanza de esta primera parte. La suerte favorece a los decididos. A los que están atentos. A los que no se paralizan por miedo. A los que se preparan, estudian, se mueven, actúan. La fortuna no visita a los que esperan. Visita a los que se arriesgan con inteligencia. Después de escuchar la historia del hombre que aprovechó su oportunidad y fue recompensado, el sabio continuó su reflexión. La mayoría de las personas no sufre por falta de suerte. Sufre por falta de decisión. Y eso lo explicó con un ejemplo muy común. Imagina que un amigo te ofrece un negocio. Te dice: tengo este terreno, está barato, en una buena zona. Si invertimos juntos, lo revendemos en unos meses y ganamos el doble. ¿Qué hacen la mayoría? Voy a pensarlo. Lo veo difícil. No estoy seguro. ¿Y si sale mal? Y cuando finalmente se deciden, ya es tarde. La oportunidad se fue. Otro la tomó. Y entonces dicen: ¿qué suerte tuvo ese tipo? Pero no fue suerte. Fue decisión. Fue valentía. Fue preparación para actuar cuando el momento apareció. El sabio recalcó que la diosa de la fortuna no espera a los indecisos. No se queda parada mientras tú dudas. Ella pasa una sola vez, y si no estás listo, se va. Por eso, esta parte de la lección es clara. La suerte existe, pero solo la aprovechan quienes han desarrollado la capacidad de actuar con rapidez.
Eso no significa actuar a lo loco. No se trata de apostar ni de arriesgar sin sentido. Se trata de estar preparado. Con conocimiento. Con una mente entrenada. Con una actitud activa. Además, la suerte está en los detalles. Muchas veces las oportunidades no llegan con una etiqueta brillante. A veces vienen disfrazadas de problemas, de desafíos, de decisiones difíciles. Solo quienes están despiertos pueden reconocerlas. En resumen, no esperes a que la suerte te encuentre. Prepárate tú para encontrarla a ella. El sabio concluyó su enseñanza dejando una advertencia que muy pocos quieren escuchar. La suerte favorece a los que actúan con prontitud, pero también abandona a los que posponen. Y esa es una realidad que muchos niegan. Todos conocemos a alguien que tenía una gran idea, que encontró una oportunidad, que conocía a la persona indicada, pero que nunca hizo nada con eso. ¿Por qué? Porque dudó, porque esperó el momento perfecto, porque pensó demasiado y actuó poco. El problema no es la falta de suerte, es la falta de acción oportuna. El sabio también habló de la diosa de la fortuna como una visitante fugaz. No avisa, no toca la puerta, pasa corriendo por tu camino. Y si tú estás dormido, distraído o paralizado, simplemente no la ves. Pero si estás alerta, preparado, dispuesto a moverte, puedes tomarla de la mano y convertir ese momento en un punto de quiebre. Ahora, hay algo más importante aún. Aprovechar la suerte también implica saber mantenerla. De nada sirve tener un golpe de buena fortuna si no estás preparado para sostenerla. Muchos ganan dinero una vez, y lo pierden. Tienen una buena conexión, y no la valoran. Reciben una oportunidad, y no la respetan. Por eso, el verdadero afortunado no es quien tiene suerte de vez en cuando. Es quien se convierte en alguien capaz de crear su propia suerte todos los días. ¿Cómo? Educándose, manteniéndose activo, decidiendo rápido pero con criterio, viendo lo que otros no ven, y, sobre todo, actuando. La suerte no es magia, es preparación más oportunidad. Y como dijo el sabio de Babilonia, la diosa de la fortuna sonríe con más frecuencia a los que saben reconocerla, y a los que se atreven a acercarse sin titubear. Capítulo 5. Las 5 leyes del oro. Una vez más, el sabio reunió a sus discípulos para enseñarles una verdad que pocos conocen. El oro tiene sus propias leyes. Y quien las conoce, puede atraerlo y mantenerlo. Pero quien las ignora, aunque tenga una gran fortuna, terminará perdiéndola. La lección comenzó con una historia. Un padre, al morir, dejó a sus 2 hijos una herencia. A uno le entregó una bolsa llena de oro. Al otro, un pequeño pergamino con las 5 leyes del oro. Al principio, parecía obvio quién había salido ganando. El que tenía el oro se sintió afortunado. El que recibió las leyes se sintió decepcionado. Pero con el paso del tiempo, ocurrió lo inesperado. El hijo que recibió el oro, sin tener conocimientos ni prudencia, empezó a gastar. Confió en personas equivocadas. Invirtió en cosas que no entendía. Y en poco tiempo, se quedó sin nada. Mientras tanto, el otro hijo, el que solo recibió las leyes, las estudió, las aplicó, y poco a poco comenzó a prosperar. Cada decisión la tomaba con base en esos principios. Y al cabo de los años, no solo tenía más oro que su hermano, sino que además sabía cómo conservarlo y multiplicarlo. Ahí está el mensaje central de esta historia. Tener dinero no es suficiente. Saber manejarlo, sí. Y por eso, hoy conocerás esas 5 leyes. En esta primera parte, vamos a explorar las 2 primeras. 1. El oro acude fácilmente y en cantidades crecientes a quien aparta no menos de 1/10 parte de sus ingresos para crear un fondo destinado a su futuro y el de su familia. Esta es la ley del ahorro inteligente. No se trata solo de guardar por guardar, sino de tener un propósito claro. Construir una base sólida para tu vida y para quienes dependen de ti. Ahorrar el 10% de lo que ganas, sin importar cuánto sea.
Es el primer acto de disciplina y respeto por tu futuro. Es la semilla que más adelante dará frutos. Y cuanto más constante seas, más crecerá ese fondo. 2. El oro trabaja con diligencia y satisfacción para el sabio poseedor que lo pone a producir en negocios rentables. Aquí entra en juego el poder de la inversión. El oro guardado es solo potencial. El oro invertido con sabiduría es movimiento, es crecimiento. Pero ojo, negocios rentables no significa rápidos ni riesgosos. Significa negocios comprensibles, estables y bien estudiados. No necesitas volverte un experto de la noche a la mañana. Pero sí necesitas prepararte y actuar con estrategia. Estas dos primeras leyes ya marcan una diferencia enorme entre quien simplemente gana dinero y quien está construyendo verdadera riqueza. Después de conocer las dos primeras leyes, ahorrar y poner el dinero a trabajar en inversiones rentables, el sabio explicó que no basta con hacer crecer el oro. También es vital protegerlo. Así introdujo la tercera ley. 3. El oro permanece bajo la protección del poseedor prudente que lo invierte siguiendo los consejos de personas sabias en su manejo. Esta es la ley de la prudencia y la guía. El dinero bien cuidado nunca se expone sin razón. No se entrega a promesas vacías, ni se confía a cualquiera. Por eso, esta ley nos enseña a escuchar a los que realmente saben. No al amigo que nunca ha emprendido. No al que habla mucho pero nunca ha hecho nada. Sino a los que tienen experiencia real, resultados comprobables y visión a largo plazo. Rodearte de personas sabias y prudentes no solo protege tu dinero. Protege tu paz mental. Porque a veces, una sola mala decisión, tomada con entusiasmo pero sin guía, puede destruir años de esfuerzo. Entonces vino la cuarta ley. 4. El oro escapa del que lo invierte en negocios o propósitos que no comprende o que no cuentan con la aprobación de quienes saben manejarlo. Esta ley complementa la anterior y agrega algo crucial. No te metas en lo que no entiendes. Muchos pierden su dinero por querer innovar sin estudiar. Por dejarse llevar por modas, rumores o supuestas oportunidades milagrosas. Por invertir en cosas que suenan bien, pero que no saben cómo funcionan. El resultado es siempre el mismo. El dinero se va. Si no comprendes un negocio, un sistema o una inversión, no pongas tu oro ahí. No es miedo, es inteligencia. Y si aún así decides avanzar, hazlo solo si tienes el respaldo de alguien que sabe más que tú y está dispuesto a enseñarte. Porque el desconocimiento no es excusa. Es una advertencia. Estas dos leyes enseñan que la riqueza no se trata solo de ganar, sino también de conservar. Y para conservar, necesitas sabiduría, humildad y visión. En la siguiente parte conoceremos la quinta y última ley. Una ley que muchos ignoran, y por eso pierden lo que con tanto esfuerzo construyeron. Después de enseñar cómo atraer el oro, cómo hacerlo crecer y cómo protegerlo, el sabio compartió la última ley. Una advertencia tan importante como las anteriores, pero muchas veces ignorada. 5. El oro huye del que lo fuerza a ganancias imposibles, o sigue el consejo de embaucadores o inexpertos, o confía en su propia inexperiencia y deseos ilusorios. Esta es la ley de la realidad y el autocontrol. Porque el deseo de hacerse rico rápidamente, sin esfuerzo, sin estudio y sin paciencia, es uno de los errores más comunes y peligrosos que existen. Aquí no hablamos solo de estafas, aunque las hay. Hablamos también de las decisiones impulsivas. Invertir todo en algo que parece milagroso. Confiar en personas solo por emoción, no por reputación. Creer que por querer algo mucho, ya va a suceder. El oro no respeta el entusiasmo ciego. El oro respeta la inteligencia aplicada. Muchas personas pierden sus ahorros no por maldad de otros, sino por su propia desesperación de ganar más, sin entender cómo. Y esa es la trampa. Las promesas de ganancias imposibles atraen a los inexpertos. La sabiduría financiera exige calma, exige humildad. Y sobre todo, exige aceptar que si aún no tienes la preparación necesaria, debes detenerte, aprender, y solo entonces avanzar. Con esta quinta ley, el sabio cerró su lección diciendo algo muy claro. El oro es un servidor fiel del hombre sabio.
pero es un tirano cruel para el imprudente. Las 5 leyes no son simples frases bonitas. Son principios probados por generaciones. Principios que separan a quienes logran construir libertad financiera, de quienes viven atrapados en ciclos de frustración, deuda y pérdida. Vamos a recordarlas brevemente. Ahorra una parte de todo lo que ganas. Invierte ese dinero en negocios sólidos que produzcan más. Escucha a los sabios y actúa con prudencia. No inviertas en lo que no comprendes. No persigas ganancias imposibles ni actúes por desesperación. Si estas 5 leyes guían tus decisiones financieras, no solo atraerás riqueza, te convertirás en una persona capaz de sostenerla y multiplicarla. Capítulo 6. El prestamista de oro de Babilonia. En esta ocasión, la enseñanza no vino de un sabio que compartía su conocimiento, sino de un hombre común llamado Rodán, un fabricante de lanzas en Babilonia. Rodán acababa de recibir una importante recompensa por su trabajo. 50 piezas de oro. Era una suma considerable, que podía cambiar su vida, o destruirla, dependiendo de cómo la usara. La alegría inicial de Rodán fue pronto reemplazada por una inquietud. Su hermana le pidió prestado todo el dinero. Quería dárselo a su esposo para que montara un negocio. Rodán, con el corazón dividido, decidió buscar el consejo de un prestamista experimentado. Alguien que no se dejara llevar por la emoción, sino por la razón. Maton, el prestamista de oro. Maton no le dio una respuesta inmediata. Lo invitó a caminar por su jardín, y mientras observaban distintas jaulas con aves, comenzó a hablarle del dinero. Le dijo: así como estos pájaros tienen distintos temperamentos y costumbres, las personas también los tienen. Y lo mismo ocurre con el dinero, su comportamiento depende mucho de a quién se le entrega. Para ilustrarlo, Maton mostró 2 jaulas. En una, un ave tranquila y serena. En la otra, una salvaje que rompía las ramas y picoteaba sin control. Luego preguntó: ¿a cuál de estas aves le confiarías algo valioso? Rodán entendió de inmediato: prestar dinero es confiar. Y no todos merecen esa confianza. Maton le explicó que prestar no se trata solo de ayudar, sino también de proteger tu patrimonio. Y para eso, hay que saber a quién se presta, por qué y con qué garantías. Rodán, confundido, preguntó si no era un acto egoísta negar el dinero a su propia hermana. Maton fue directo. Negarse a prestar sin garantías no es egoísmo. Es sabiduría. Porque si tú pierdes tu oro por prestarlo mal, no podrás ayudar a nadie más después. Ni a ella, ni a ti. Así comenzó una lección profunda sobre cómo manejar el dinero cuando otros nos lo piden. Y por qué, aunque parezca duro, a veces decir no es la mayor muestra de amor y responsabilidad. Mientras paseaban por el jardín, Maton llevó a Rodán a una habitación especial donde guardaba pergaminos con los registros de todos los préstamos que había hecho a lo largo de los años. En cada uno estaba detallado quién pidió el dinero, con qué propósito, bajo qué condiciones, y lo más importante, si había devuelto el préstamo o no. Era un archivo de la experiencia. Un registro del carácter de las personas. Y Maton lo usaba no solo para recordar, sino para aprender y evitar repetir errores. Entonces le dijo a Rodán algo clave. Cuando prestas dinero, no estás apostando al negocio. Estás apostando a la persona. Eso significa que no importa si el plan suena bien, si hay entusiasmo o urgencia. Lo que realmente importa es si la persona que pide prestado tiene disciplina, carácter y compromiso. Y aquí Maton le dio una regla de oro a Rodán. Nunca prestes oro a quien no tenga experiencia en lo que dice querer hacer. Porque el entusiasmo sin conocimiento es un camino directo a la pérdida. Rodán comenzó a comprender que su cuñado no tenía ninguna experiencia en negocios. Nunca había gestionado dinero, ni liderado personas, ni desarrollado ninguna habilidad que lo preparara para emprender. Solo tenía ganas, y la promesa de hacer algo. Maton fue claro. Las ganas no bastan. Un prestamista sabio observa si quien pide el dinero ha demostrado ser capaz de generar recursos antes. Y agregó: yo prefiero prestar a un agricultor con experiencia que necesita una nueva herramienta,
que a un soñador que nunca ha sembrado nada pero promete una gran cosecha. Esa comparación le quedó grabada a Rodán. No se trataba de ayudar por emoción, sino por lógica. No de dar por presión, sino de cuidar lo que con esfuerzo había ganado. Entonces Maton compartió otro principio vital. Quien presta sin garantías, muchas veces termina perdiendo el oro, y también la relación con quien se lo pidió. Porque cuando no hay claridad, cuando no hay responsabilidad, las deudas se vuelven un peso emocional. Y lo que empezó como un acto de apoyo, termina en culpa, distancia y resentimiento. Rodán, por primera vez, comenzó a entender que decir no también es proteger el vínculo. Porque cuando alguien te pide dinero sin preparación, sin plan, sin compromiso claro, y tú lo entregas igual, los problemas casi siempre llegan después. Después de enseñarle a Rodán todo lo que no se debe hacer al prestar dinero, Maton finalmente le explicó cuándo sí es correcto prestar. Y su respuesta fue simple, pero poderosa. Solo presta a quien tenga la capacidad y la voluntad comprobada de devolver el oro. Y hazlo con garantías que lo respalden. Esto quiere decir que si la persona que pide el préstamo tiene experiencia real en lo que hará con el dinero, tiene un historial de responsabilidad y cumplimiento, y puede ofrecer algo concreto como garantía de pago, entonces sí se puede prestar. Porque el riesgo es razonable, medido y compartido. Maton añadió: un préstamo sabio no debe quitarte el sueño. Si al entregar el oro sientes ansiedad, dudas o remordimiento, probablemente no es un préstamo correcto. Porque un préstamo no debe ser una carga emocional. Debe ser una transacción justa, clara y basada en principios. También dijo algo clave sobre los vínculos familiares. Si deseas ayudar a un ser querido que no está preparado, es mejor regalarle una pequeña cantidad que perder una gran suma prestada. ¿Por qué? Porque regalar algo pequeño desde el corazón, sin esperar retorno, protege la relación. Pero prestar una suma grande sin garantías, solo por afecto, pone en riesgo la relación y tu economía. Rodán entendió finalmente que decir no a su hermana no era ser duro. Era ser responsable. Y que su deber no era resolverle la vida a otros con su oro, sino cuidar lo que había conseguido con esfuerzo y sabiduría. Al terminar la conversación, Maton le entregó a Rodán un consejo final. El oro es paciente. Si lo pierdes por imprudente, no te culpará. Simplemente se irá, y buscará a alguien más sabio que tú. Esa frase marcó a Rodán profundamente. Y a nosotros también debería. Porque prestar dinero no es un acto cualquiera. Es una decisión seria, que puede ayudarnos a crecer, o a perderlo todo. Si prestamos mal, no solo perdemos oro. Podemos perder también amistades, respeto y tranquilidad. Pero si prestamos con sabiduría, el oro se convierte en una herramienta poderosa. Una que construye, en lugar de destruir. Capítulo 7. Las murallas de Babilonia. Esta historia comienza en un día de caos. Los enemigos se acercaban. El ejército de Babilonia se preparaba. Y los ciudadanos corrían a refugiarse detrás de las imponentes murallas de la ciudad. Esas murallas eran altas, gruesas, y se habían construido durante años con esfuerzo y visión. No eran un lujo. Eran una necesidad. Y en medio del miedo generalizado, un anciano sabio le dijo a su nieto: ahora entiendes por qué insistí tanto en que se reforzaran las murallas. Porque la seguridad no se construye cuando el peligro ya está aquí. Se construye mucho antes. Esta escena es más que una anécdota histórica. Es una metáfora profunda sobre la importancia de anticiparse a los problemas. Y no se trata solo de guerras. En la vida, todos enfrentamos momentos difíciles, enfermedades, pérdidas, caídas económicas, accidentes. Y quien no se ha preparado para eso, queda vulnerable. Así como las murallas protegían a Babilonia de enemigos externos. Tú también necesitas murallas invisibles que protejan tu vida y tu economía. Por ejemplo, un fondo de emergencia, un seguro, hábitos financieros sanos, un estilo de vida que no dependa del endeudamiento constante. Muchos solo se preocupan por conseguir más oro, por ganar más.
Pero olvidan que tan importante como ganar es saber proteger lo ganado. Porque de nada sirve aumentar tus ingresos si vives expuesto, sin defensa ante lo inesperado. En esa conversación, el anciano explica cómo las murallas no se levantaron en un día. Se construyeron piedra a piedra, con esfuerzo constante. Así funciona también la protección financiera. No necesitas grandes cantidades. Lo que necesitas es constancia. Aportar poco a poco a tu seguridad, antes de que el peligro llegue. Y aunque muchos se burlaban cuando no había guerra, el anciano nunca dejó de invertir tiempo y recursos en reforzar las murallas. Porque sabía que el peligro no avisa, solo aparece. Esta es una de las lecciones más ignoradas por quienes recién comienzan a ganar dinero. La protección no es una opción. Es una responsabilidad. Y si no construyes tus murallas cuando puedes, quizá no tengas oportunidad de hacerlo cuando realmente las necesites. Mientras los ciudadanos se amontonaban dentro de la ciudad, agradecidos por las sólidas murallas que los separaban del ejército enemigo, el anciano continuaba enseñándole a su nieto. Le explicó que la construcción de las murallas no fue popular al inicio. Muchos se quejaban de que era demasiado costosa, que quitaba tiempo, que no era urgente. Pero él había aprendido una verdad que pocos aceptaban. Las verdaderas protecciones se construyen cuando todo está bien, no cuando todo está mal. En tiempos de paz, invertir en murallas parecía innecesario. Pero ahora, bajo el sonido de los tambores de guerra, eran lo más valioso de toda Babilonia. Esta reflexión se aplica directamente a nuestra vida moderna. Cuando tienes ingresos estables, cuando estás sano, cuando todo parece ir bien. Es ahí cuando debes prepararte. ¿Por qué? Porque si esperas al momento de crisis para pensar en soluciones, ya será tarde. El anciano le dijo a su nieto. La mayoría de las personas solo actúan cuando el peligro es inminente. Pero los sabios se anticipan. Observan, piensan a largo plazo y se preparan. Por eso, en tu vida personal, las murallas pueden tener muchas formas. Tener un ahorro mensual, por pequeño que sea. No depender de una sola fuente de ingreso. No gastar más de lo que ganas. Estar asegurado ante un accidente o enfermedad. Y no se trata de vivir con miedo, sino de vivir con inteligencia. La protección bien construida no te hace paranoico. Te da libertad. Te da calma. Porque sabes que, si llega un mal momento, estás preparado. El anciano también señaló algo poderoso. Las murallas no se construyen solo por fuera. También deben construirse por dentro. ¿A qué se refería? A la fortaleza interna, la disciplina, el autocontrol, la mentalidad firme. Porque no sirve de mucho tener dinero ahorrado si no tienes la capacidad de mantener la calma en una crisis. O si en momentos difíciles tomas decisiones impulsivas que destruyen lo que habías protegido. Las verdaderas murallas de una persona no solo están en lo que posee. Están en cómo piensa y en cómo reacciona ante la adversidad. Así como Babilonia necesitaba sus muros para resistir a los enemigos externos. Tú necesitas tu fortaleza interior para resistir las tormentas de la vida. El anciano miró las murallas, firmes e imponentes, mientras los enemigos rodeaban la ciudad. Y con serenidad, le dijo a su nieto. Gracias a estas murallas, nuestra gente duerme esta noche. El peligro está ahí afuera, sí. Pero aquí dentro, hay calma. Y entonces explicó algo que va más allá de lo material. Proteger lo que amas es una forma de honrarlo. Cuando proteges tu salud, tu dinero, tu casa, tu familia, no lo haces solo para evitar perderlo. Lo haces porque reconoces su valor. Muchas personas viven sin protección financiera porque piensan que todo va a salir bien. Pero la realidad es que nadie está exento de una emergencia. Y mientras unos creen que prepararse para lo peor es ser negativo, los sabios saben que es ser responsable. Porque quien no tiene plan para los tiempos difíciles, termina pagando el precio más alto. El anciano le enseñó a su nieto que no todos los peligros son visibles ni inmediatos. A veces la amenaza no es un ejército enemigo. A veces es una enfermedad. Un desempleo repentino.
Un accidente. Y si no has construido tus murallas internas y externas, te encontrarás indefenso. Por eso, esta lección no habla solo de muros de piedra. Habla de previsión, de inteligencia emocional, de liderazgo personal. ¿Y sabes qué más? Habla de amor. Porque cuando te proteges, también proteges a los tuyos. No hay mayor muestra de cuidado que prever lo que puede venir, y tener la preparación suficiente para resistirlo sin que tu mundo se derrumbe. El nieto lo entendió mirando los rostros de las familias refugiadas dentro de la ciudad. Gente que, gracias a las decisiones de quienes construyeron esas murallas, podían sentirse seguras a pesar del caos exterior. Y esa es la verdadera riqueza. La capacidad de brindar seguridad, paz y estabilidad incluso en medio de la tormenta. Las murallas de Babilonia fueron construidas con visión. Tu vida también necesita visión. No vivas solo para el presente. No te confíes de que nada malo pasará. No dejes tu futuro librado al azar. Levanta tus propias murallas. No para encerrarte, sino para darte la libertad de vivir con confianza. Capítulo 8. El tratante de camellos de Babilonia. Esta historia comienza con un joven llamado Dabasir, que en su juventud lo tenía todo: energía, oportunidades, hasta una buena posición como escriba. Pero cometió un error común: vivió más allá de sus posibilidades. Gastaba más de lo que ganaba. Pedía prestado sin pensar en cómo devolverlo. Y, poco a poco, se hundió en las deudas. Cuando el peso se volvió insoportable, no buscó ayuda ni asumió responsabilidad. Huyó. Dejó todo atrás. Y terminó en el desierto, trabajando como sirviente, sin libertad, sin dignidad y sin rumbo. Allí conoció a un tratante de camellos, un hombre duro y práctico, que le dijo algo que lo marcaría para siempre. Los hombres libres no se entregan a la desesperanza. Se levantan y se enfrentan a sus errores. Ese fue el momento en que Dabasir entendió. No importaba cuán profundo hubiera caído. Su verdadero problema no eran las deudas. Era su falta de carácter. Y entonces tomó una decisión radical. Volvería a Babilonia. Enfrentaría a sus acreedores. Y encontraría la manera de pagar cada moneda, una por una. ¿Por qué? Porque quería volver a sentirse hombre libre. Dueño de su destino. Capaz de levantar la cabeza sin vergüenza. Cuando regresó, muchos lo despreciaron. Otros se burlaron. Pero él no discutió, no se excusó, no pidió compasión. Pidió una oportunidad. Y la consiguió. Un viejo amigo le dio trabajo como tratante de camellos. No era glamoroso. No era fácil. Pero era un punto de partida. Y ahí comienza la verdadera transformación. Dabasir no solo quería pagar sus deudas. Quería recuperar su honor. Y para eso, necesitaba un plan. Uno que fuera simple, pero firme. Y sobre todo, sostenible. Dabasir, ya de regreso en Babilonia, había conseguido empleo como tratante de camellos. Sus ingresos eran modestos, pero esta vez tenía algo que antes no tenía: determinación y un plan. Él mismo escribió su promesa. Pagaré todas mis deudas. Recuperaré mi honor. Y viviré como un hombre libre. Pero ¿cómo hacerlo si sus ingresos apenas alcanzaban para cubrir lo básico? Aquí es donde aparece la genialidad de su método. Dabasir decidió dividir cada moneda que ganaba en 3 partes. No importa cuánto ganara, ese sistema nunca cambiaba. La primera parte, el 70%, era para vivir: comida, ropa, transporte, vivienda. La segunda parte, el 20%, era para pagar sus deudas. La tercera parte, el 10%, era para él. Para su futuro. Para ahorrar y jamás volver a depender de otros. Y aunque parezca poco pagar solo un 20% de su deuda mes a mes, el poder estaba en la constancia. Los acreedores comenzaron a ver que cumplía. Que pagaba siempre. Poco, pero sin fallar. ¿Y qué ocurrió? Con el tiempo, recuperó su crédito. Recuperó su confianza. Y, más importante aún, recuperó el respeto hacia sí mismo. Lo más admirable es que no buscó fórmulas mágicas. No esperó ganar más dinero para empezar.
Empezó con lo que tenía. Porque sabía que si no aprendía a controlar el dinero poco, tampoco sabría controlar el mucho. Esta lección es vital. Si hoy estás endeudado, tal vez no puedas pagarlo todo mañana. Pero puedes empezar hoy, con un plan. Y si eres constante, sin excusas, sin interrupciones, el tiempo se convierte en tu aliado. Dabasir también comprendió algo más. Que pagar una deuda no es solo un acto financiero. Es un acto de carácter. Porque cuando cumples tu palabra, aunque sea con esfuerzo, te conviertes en alguien confiable, respetable y digno. Dabasir siguió aplicando su plan. Cada moneda que ganaba la dividía con disciplina. 70% para vivir, 20% para pagar, 10% para ahorrar. La clave no era la velocidad, era la firmeza. Mes tras mes, sin fallar, siguió pagando sus deudas. Y poco a poco, lo que parecía imposible empezó a volverse realidad. Sus acreedores, que antes lo veían como un irresponsable, comenzaron a respetarlo. Su familia, que había sentido vergüenza, volvió a mirarlo con orgullo. Y él, que se sentía esclavo de sus errores, empezó a caminar erguido, como un hombre libre. Dabasir aprendió algo que millones de personas no quieren aceptar. El problema no es la cantidad de dinero que ganas, sino lo que haces con ese dinero. Muchas personas creen que con ganar más se solucionan sus problemas. Pero si no aprendes a manejar lo poco, lo mucho solo amplificará tus errores. Su historia nos deja un mensaje directo. No importa cuánto debas. No importa cuántas veces hayas fallado. No importa si sientes que ya no hay vuelta atrás. Siempre hay un camino. Y ese camino empieza con una decisión. Asumir responsabilidad. El cambio verdadero no está en el exterior. Está en ti. En tu carácter. En tu compromiso. En tu capacidad de levantarte, mirar a los ojos a tus errores y decir: voy a enfrentarlos. Voy a resolverlos. Voy a salir adelante. Eso es lo que hizo Dabasir. No necesitó suerte. No necesitó un milagro. Solo necesitó cambiar su forma de pensar. Y esa es la gran enseñanza de esta lección. La libertad financiera no empieza cuando pagas la última deuda. Empieza cuando decides no seguir escapando. Porque cuando te comprometes con tu palabra, con tu responsabilidad y contigo mismo, ya estás en camino a construir una vida diferente. Capítulo 9. Las tablas de arcilla de Babilonia. La historia comienza con un hallazgo arqueológico sorprendente. Unas antiguas tablas de arcilla fueron encontradas en las ruinas de Babilonia. En ellas, estaban grabadas palabras que parecían simples anotaciones, pero en realidad, escondían una fórmula poderosa para transformar las finanzas personales. Estas tablas pertenecían a un hombre llamado Dabasir, sí, el mismo que ya conocimos. Y en ellas dejó registrado el método exacto que usó para liberarse de las deudas y recuperar su dignidad. Imagina eso. Un hombre que cometió errores, que huyó, que cayó, pero que luego volvió, asumió su responsabilidad, y creó un plan tan efectivo, que milenios después seguimos aprendiendo de él. Las tablas revelaban su plan financiero paso a paso. No era complicado. No requería conocimientos matemáticos avanzados. Solo exigía una cosa: constancia. El principio base era este. 1/10 de todo lo que ganas te pertenece. Guárdalo. Siempre. Sin excusas. ¿Te das cuenta del poder de esa frase? Durante años, Dabasir vivió como esclavo de sus impulsos, gastando todo lo que ganaba. Pero cuando decidió separar al menos un 10% para sí mismo, comenzó a cambiar su destino. Ese dinero no era para gastar. Era para invertir, ahorrar y construir seguridad. Pero no se detuvo ahí. También documentó cómo organizaba sus pagos mensuales, cómo negociaba con sus acreedores, y cómo estructuraba sus gastos personales para vivir dentro de sus posibilidades. Estas tablas de arcilla, aunque escritas en una época muy distinta a la nuestra, revelaban verdades atemporales.
Porque la sabiduría financiera no cambia con el tiempo. Solo cambia el lenguaje. Y Dabasir, sin saberlo, nos dejó uno de los primeros manuales prácticos de finanzas personales en la historia. Las tablas de arcilla detallaban cómo Dabasir, habiendo salido de una vida de deuda y deshonra, elaboró un sistema financiero que no solo le permitió pagar lo que debía, sino también empezar a construir riqueza real. Este es el sistema que dejó escrito. Paso 1. Apártate una décima parte de todo lo que ganes. Cada moneda que recibía, Dabasir separaba el 10% de inmediato. Ese dinero no se tocaba. No era para pagar cuentas, ni para darse gustos, ni siquiera para emergencias. Era su inversión en sí mismo. Una semilla para su libertad futura. Este paso enseñaba una verdad simple. Si no te pagas a ti primero, nunca tendrás nada. Paso 2. Vive con el 70% de tus ingresos. Una vez separado ese 10%, organizaba su vida con el 70% restante. Eso incluía alimentación, vestimenta, alquiler, transporte, todo. Y si no alcanzaba, no aumentaba los ingresos todavía. Primero ajustaba sus gastos. Porque entendió que la raíz de muchos problemas financieros no es cuánto ganas, sino cuánto gastas sin control. Paso 3. Usa el 20% para pagar tus deudas. El resto, el 20%, iba directo a pagar a sus acreedores. Pero no lo hacía de manera informal. Tenía una lista clara. Anotaba a cada persona a la que le debía, cuánto era el monto total. Y cuánto pagaría mensualmente hasta saldar la deuda. Esto le daba estructura. Y también tranquilidad. Porque cada mes, aunque fuera poco, avanzaba. Dabasir no prometía pagar todo de golpe. No se comprometía más allá de lo que podía cumplir. Prometía poco, pero cumplía siempre. Y eso hizo que su reputación se recuperara. Y que incluso sus acreedores empezaran a respetarlo otra vez. Lo interesante de este método es que no necesita de grandes ingresos. Funciona con lo que tienes hoy. Porque lo que cambia no es solo tu economía. Es tu mentalidad. Este plan, que él registró en tablas de arcilla, se convirtió en uno de los documentos más antiguos sobre finanzas personales en la historia. Y no se trataba solo de números. Se trataba de valores, responsabilidad, constancia, respeto por uno mismo y por los demás. Pasaron los meses. Y aunque sus ingresos no eran altos, Dabasir fue constante. Cada vez que ganaba una moneda, repetía el mismo proceso. Separaba el 10% para él. Usaba el 70% para vivir sin excesos. Y destinaba el 20% para pagar sus deudas. Este método no era rápido, pero era seguro. Y eso fue lo que lo transformó. Porque mientras otros buscaban soluciones instantáneas, él apostó por la disciplina y la responsabilidad. Con el tiempo, las deudas comenzaron a disminuir. Primero saldó las más pequeñas. Eso le dio motivación. Luego, continuó con las más grandes. Y con cada deuda pagada, su carga se hacía más liviana. Ya no se escondía. Ya no tenía que evitar a nadie. Volvió a caminar con la cabeza en alto. Pero lo más valioso no fue solo que salió de las deudas. Fue que se convirtió en otra persona. Alguien que ya no temía al futuro. Que no vivía preso del pasado. Y que sabía exactamente qué hacer con cada moneda que llegaba a sus manos. Y ese es el verdadero objetivo de este método. No es solo tener más dinero. Es recuperar el control. La paz. La dignidad. Dabasir entendió algo que muchos ignoran. El dinero no obedece al que se queja. El dinero responde al que lo respeta, lo organiza y lo pone a trabajar con inteligencia. Y cuando eso ocurre, dejas de vivir al día. Empiezas a vivir con dirección. Las tablas de arcilla que dejaron registro de su método no eran consejos teóricos. Eran el testimonio real de un hombre que cambió su destino. Y esa historia cruzó los siglos porque su valor no está en el pasado. Está en lo que tú puedes aplicar hoy. Tú también puedes salir de las deudas. Tú también puedes construir libertad financiera. Pero no lo harás con excusas. Lo harás con acción,
compromiso y enfoque. ¿Estás listo para dar ese paso? Capítulo 10. El babilonio más favorecido por la suerte. Algunos dirán que la suerte es un capricho del destino. Otros creen que simplemente llega, o no. Pero en Babilonia, había un hombre que todos consideraban el más afortunado de la ciudad, Sarru-Nada. No porque ganara juegos de azar. No porque tuviera herencias. Sino porque, donde otros fracasaban, él prosperaba. Donde otros se quejaban, él encontraba oportunidades. Y eso hizo que muchos dijeran: Sarru-Nada tiene suerte. Pero lo que no sabían era lo que hubo antes de esa suerte. Lo que no veían eran los años de esfuerzo, las decisiones difíciles, y la mentalidad inquebrantable que lo llevaron hasta allí. Sarru-Nada no nació rico. No tuvo privilegios. Fue esclavo. Literalmente. Y aún así, llegó a ser uno de los comerciantes más respetados y exitosos de Babilonia. La pregunta es: ¿fue suerte, o fue algo más? Esta historia comienza cuando Sarru-Nada emprendió un viaje con un joven llamado Adangula, nieto de su antiguo socio. El joven había sido enviado a Babilonia para aprender los secretos del comercio. Pero lo único que mostraba era arrogancia y desinterés. No comprendía el valor del trabajo. Creía que el dinero lo era todo. Y despreciaba tener que aprender de un tratante de camellos. Pero Sarru-Nada no lo juzgó. En vez de eso, le contó su historia. Le habló de los días en que no tenía libertad. De cómo fue vendido como esclavo. De las noches en que durmió sin esperanza. Y también de cómo, en medio de todo eso, descubrió una verdad que cambió su destino. La suerte no es un accidente. La suerte se construye. Y esa verdad fue la que lo llevó a transformar su vida. No en un día. No por un golpe de suerte. Sino paso a paso. Con visión. Con disciplina. Con decisiones duras. Cuando Sarru-Nada fue vendido como esclavo, no era más que un muchacho. Su libertad le había sido arrebatada, y con ella, cualquier ilusión de tener un futuro. Fue adquirido por un panadero que tenía fama de tratar duramente a sus esclavos. Allí comenzó una etapa de su vida marcada por la fatiga, la obediencia y el trabajo forzado. Pero en lugar de quejarse, Sarru-Nada tomó una decisión: dar lo mejor de sí, incluso en esclavitud. Y eso lo diferenciaba. Mientras otros esclavos trabajaban con amargura, él lo hacía con energía, con voluntad. No porque le gustara su situación, sino porque sabía que la única forma de salir de ella era volviéndose valioso. Esa actitud no pasó desapercibida. El panadero, aunque duro, notó su entrega y comenzó a confiar en él. Le dio más responsabilidades. Más tareas. Más libertad dentro de lo poco que tenía. Y entonces, algo cambió. Un día, el panadero lo recomendó con otro hombre, un tratante de camellos que necesitaba a alguien confiable. Ese hombre era Nadan, un comerciante que, al ver la disposición y carácter de Sarru-Nada, no tardó en darle más oportunidades. Con el tiempo, Sarru-Nada ya no era solo un esclavo más. Era quien organizaba las rutas de viaje, cuidaba las caravanas, gestionaba los acuerdos de venta. Y mientras otros esperaban suerte, él estaba construyendo la suya. Una noche, Nadan le hizo una oferta que cambiaría su vida. Si continúas trabajando como hasta ahora, y si demuestras ser digno, yo mismo pagaré tu libertad. No fue una promesa vacía. Fue un contrato entre dos hombres que se respetaban. Sarru-Nada no se detuvo. Siguió trabajando. Aprendiendo. Demostrando. Y finalmente, después de mucho esfuerzo, Nadan cumplió su palabra. Lo liberó. Pero eso no fue el final. Fue apenas el comienzo. Ahora, Sarru-Nada era libre. Y tenía experiencia, contactos y una reputación construida con integridad. Usó todo eso no para vivir cómodo, sino para seguir creciendo. Se convirtió en socio de Nadan. Y luego, en dueño de su propio negocio. Entonces, cuando la gente decía que él era afortunado, él solo sonreía. Porque sabía que la suerte de la que hablaban no vino del cielo. La creó él mismo, con trabajo,
paciencia y visión. Cuando Sarru-Nada terminó de contar su historia, el joven Adangula ya no era el mismo. Durante todo el viaje había escuchado en silencio, con una mezcla de asombro, incomodidad y respeto. Él, que había llegado pensando que el dinero era lo único que importaba, ahora entendía que la verdadera riqueza empieza dentro de uno mismo. Y entonces, por fin, preguntó: ¿y todo eso fue antes de que te convirtieras en el comerciante más próspero de Babilonia? Sarru-Nada asintió. Fue antes de todo. Fue cuando decidí que no iba a vivir como víctima, que no iba a dejar que la vida me arrastrara. Fue cuando tomé responsabilidad total de lo que quería construir. Adán se quedó en silencio. Lo que había escuchado no era un discurso motivacional. Era una historia real. Una prueba viva de que la suerte, como la entienden muchos, no existe como excusa. Existe como resultado. Resultado de elegir bien. De actuar aunque no haya garantías. De levantarse después de cada caída. Sarru-Nada le dijo: mira, muchacho. Tu abuelo y yo fuimos socios porque compartíamos algo más que negocios. Compartíamos principios. Y él quiere que tú los aprendas, no para heredar una fortuna, sino para que sepas cómo construir la tuya. Y remató con una frase que Adán no olvidaría jamás. Si quieres tener suerte, empieza por ser útil. Si quieres ser rico, empieza por ganártelo. Cuando llegaron a Babilonia, Adán ya no era arrogante. Ya no despreciaba el aprendizaje. Ahora miraba a Sarru-Nada como a un verdadero maestro. Y así, el viaje que comenzó con orgullo, terminó con humildad y con dirección. Esa es la esencia de este capítulo. Que no necesitas que la suerte te visite. Necesitas despertar. Ver que el éxito no es cuestión de azar, sino de asumir el control de tu historia y convertirte en alguien que la suerte no pueda ignorar. ¿Estás listo para dejar de esperar buena suerte? ¿Y empezar a crear las condiciones para que llegue? Capítulo 11. Una historia de Babilonia. Babilonia fue una de las ciudades más grandiosas y admiradas de la antigüedad. Una civilización que, contra todas las expectativas, floreció en medio del desierto. Donde muchos veían tierra árida y sin valor, los babilonios construyeron riqueza, conocimiento y poder. Pero, ¿cómo fue posible? ¿Cómo una ciudad sin grandes recursos naturales se convirtió en símbolo de prosperidad y desarrollo? La respuesta no está en la geografía, ni en la suerte. Está en la mentalidad de su gente. En su capacidad para organizarse, aprender, trabajar con disciplina y pensar a largo plazo. Babilonia no tenía minas de oro. No tenía acceso abundante a madera ni a piedra de alta calidad. Su agricultura dependía del río Éufrates, pero eso no era garantía de riqueza. Otras ciudades tenían más recursos, pero no supieron aprovecharlos como lo hizo Babilonia. ¿Por qué? Porque los babilonios entendieron un principio esencial del progreso. La riqueza se construye primero en la mente. En lugar de quejarse de lo que no tenían, aprovecharon lo que sí tenían. Desarrollaron técnicas de irrigación avanzadas. Convirtieron tierras áridas en campos fértiles. Y más allá de la agricultura, construyeron una cultura financiera sólida, basada en el ahorro, la inversión y la responsabilidad. Uno de sus legados más impresionantes fue su sistema de leyes y contratos. Las deudas, los intereses, los pagos, todo estaba regulado. Y no solo eso. La educación financiera era parte de su cultura. Las personas aprendían desde jóvenes a cuidar sus recursos, a evitar deudas injustas y a construir riqueza poco a poco, con visión. Esto hizo de Babilonia un centro comercial influyente. Mercaderes, artesanos, banqueros, campesinos y sabios convivían en una sociedad donde el conocimiento económico era tan valioso como el oro. Y por eso, siglos después de su caída, Babilonia sigue siendo recordada como un faro de sabiduría económica. Babilonia no fue una civilización de improvisación. Fue una sociedad que planificó su crecimiento, que entendió que el trabajo duro no basta si no hay dirección. Y por eso, cada aspecto de su vida económica estaba pensado para la permanencia.
Uno de los aspectos más destacados de su cultura era el sistema de préstamos y deudas. A diferencia de muchas civilizaciones donde los préstamos llevaban a la esclavitud perpetua, en Babilonia las deudas tenían reglas claras. Se establecían límites a los intereses. Se firmaban contratos con testigos. Se enseñaba a las personas a no pedir prestado más allá de su capacidad de pago. ¿Y por qué esto era importante? Porque entendieron que la estabilidad de una ciudad no depende solo de los ricos, sino de que toda la población sepa administrar bien su dinero. Desde los campesinos hasta los comerciantes. Los principios eran los mismos. Gana más de lo que gastas. Guarda una parte de tus ingresos. Haz que tu dinero trabaje por ti. Invierte con sabiduría. Y protege lo que has conseguido. Este pensamiento fue revolucionario para su época. Mientras otras civilizaciones dependían únicamente del poder militar o del saqueo, Babilonia construyó su fortaleza sobre una base más firme: la educación económica y la responsabilidad individual. Y esto no se transmitía solo en las escuelas o templos. Se transmitía en las plazas, en los mercados, en las conversaciones cotidianas. Los relatos de sabios que ayudaban a jóvenes endeudados. Los consejos entre padres e hijos sobre cómo usar bien sus recursos. Todo formaba parte de una cultura que valoraba el conocimiento tanto como el trabajo. Por eso, cuando escuchamos historias de ciudadanos que pasaron de la pobreza a la riqueza en Babilonia, no es porque tuvieran suerte, sino porque vivían en una ciudad que enseñaba cómo lograrlo. Y eso es lo que convirtió a Babilonia en leyenda. Babilonia ya no existe. Sus muros fueron derribados, sus templos enterrados por el tiempo. Y su poder político desapareció hace miles de años. Pero lo que permanece, y seguirá permaneciendo, son los principios que la hicieron grande. No fue el oro. No fue su ejército. No fueron sus edificios. Fue su sabiduría práctica. Una sabiduría que decía que no importa dónde naces, ni que tan difícil sea tu presente. Lo que importa es lo que haces con lo que tienes. Si te comprometes con tu propio crecimiento, si te educas, si ahorras, si tomas decisiones inteligentes, puedes construir una vida distinta. Eso fue lo que hicieron los babilonios. En un entorno hostil, crearon abundancia. En medio del desierto, levantaron un imperio de conocimiento y riqueza. No por magia, sino por responsabilidad, visión y constancia. Hoy vivimos en un mundo que corre rápido, donde la mayoría busca resultados inmediatos. Pero los principios de Babilonia no han cambiado. Todavía hoy, el que ahorra siempre tendrá más posibilidades. El que invierte con cuidado hará crecer lo que tiene. Y el que se educa se protege contra la pobreza. Así que la pregunta no es si estos principios siguen funcionando. La verdadera pregunta es: ¿vas a aplicarlos? Porque puedes leer, mirar vídeos, inspirarte. Pero si no pones en práctica lo aprendido, seguirás en el mismo lugar. Babilonia cayó físicamente. Pero tú puedes hacer que Babilonia viva dentro de ti. Cada vez que eliges la disciplina sobre la comodidad. Cada vez que eliges aprender en lugar de quejarte. Cada vez que decides tomar control de tu dinero, de tus decisiones, de tu vida. Ese es el legado de Babilonia. Una ciudad que ya no existe, pero que dejó el mapa para quienes aún quieren llegar a la verdadera riqueza. ¿Y tú, qué vas a hacer con ese mapa? Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Algo dentro de ti decidió quedarse, escuchar, aprender, y eso ya te diferencia. Acabamos de recorrer juntos una serie de principios que no envejecen. Porque aunque Babilonia desapareció hace miles de años, su sabiduría sigue más viva que nunca. Este no fue un viaje sobre cuentos antiguos. Fue un espejo. Uno que te mostró lo que puedes construir si asumes la responsabilidad de tu vida financiera. Aprendimos que el primer paso es pagarte a ti mismo. Que el ahorro no es una restricción, sino una herramienta de libertad. Que las deudas mal manejadas te encadenan. Y que la disciplina, más que el talento, es lo que marca la diferencia.
Descubrimos que no hay riqueza verdadera sin propósito, que no sirve tener dinero si no sabes administrarlo, y que el conocimiento, cuando se aplica, vale más que el oro. Ahora es tu turno. No necesitas hacerlo todo de golpe. No necesitas saberlo todo. Solo necesitas empezar. Empieza con una decisión. Empieza con una acción. Empieza donde estás, con lo que tienes. Y si alguna vez te olvidas de por qué estás haciendo esto, vuelve aquí. Repite este viaje. Porque estas enseñanzas no caducan. Pero si se olvidan cuando dejas de aplicarlas. Gracias por acompañarme en esta serie. Si sentiste que esto te ayudó, entonces haz que también le ayude a otros. Comparte este contenido. Y sobre todo, comprométete contigo. Porque la verdadera riqueza empieza por dentro. Nos vemos en el siguiente proyecto. Y recuerda, el mundo puede cambiar. Pero tu vida solo cambia cuando tú decides cambiar.